Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en esta programación El Dios Desconocido. Estamos hablando y estamos mirando las Sagradas Escrituras para adquirir más entendimiento acerca de la vida del Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? En el eterno propósito de Dios, Dios ha tenido en su perfecta voluntad lo que es la vida del Espíritu del nuevo pacto. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos habla mucho acerca de el Antiguo Pacto, o sea, el primer pacto. El pacto que Dios hizo con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y del cual Moisés fue el mediador cuando Dios le dio las dos tablas de la ley y la ley a Moisés. Entonces, en el antiguo pacto, el ser humano vivía en relación con Dios. Primeramente, el varón tenía que ser circuncidado. Esto era parte de la ley del antiguo pacto. Segundo, tenían que guardar los diferentes mandamientos y estatutos que Dios había dado en el antiguo pacto. Obediencia, la ley demandaba total obediencia. El nuevo pacto, del cual Jesús es el mediador, es totalmente diferente al viejo pacto, porque lo primero que nos dice la Sagrada Escritura es que el nuevo pacto es aparte de la ley. En otras palabras, Dios echó la ley a un lado para darnos el nuevo pacto. Entonces, yo quiero que esta noche miremos de nuevo lo que ya miramos hace unas semanas atrás, pero como recordativo, vamos a Jeremías capítulo 31 y vamos a leer la profecía que Dios le dio a Jeremías y que Jeremías lo escribió en este capítulo 31 de Jeremías, para que podamos ver lo que Dios estaba anunciando y profetizando acerca de este nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 y vamos a empezar en el versículo 31. Y dice lo siguiente: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ni mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Vamos a parar allí. El primer pacto, Dios lo hizo específicamente con la descendencia de Abraham, que era la nación espiritual que Dios tenía en la tierra en el Antiguo Testamento. Y con esa nación, esa descendencia, los hebreos, los israelitas, el pueblo judío, como quieran llamarlos, Dios con ellos, él hizo un pacto. Dentro de ese pacto, Dios le dio los 10 mandamientos y 600 más mandamientos a ese pueblo, con ellos, con Israel y con Judá y la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Dios dio esto? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios vio que el pueblo estaba totalmente en una mente de esclavitud. Y en vez de estar contentos de haber salido de Egipto, lo que empezaron fue a murmurar, no sabían lo que era verdaderamente temer a Dios, someterse a Dios, confiar en Dios, tener fe en Dios. No, ellos habían sido esclavos por muchos años, cientos de años. Por lo tanto, tenían mente de esclavos. Entonces, a ese pueblo, porque Dios tenía un propósito de llevarlos a la tierra prometida y poseer la tierra, Dios entonces no solamente hizo un pacto y pidió circuncisión de cada varón de la descendencia de Abraham, pero también les dio los 10 mandamientos y la ley, de la cual Moisés fue el mediador. Esa ley, esos mandamientos, escúchenme bien, fue específicamente con el pueblo de Israel, Judá, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces Dios ahora le está profetizando aquí
de que él ahora va a hacer un nuevo pacto. Si va a haber algo nuevo, porque lo viejo ya no va a existir. Entonces Dios lo primero que empieza a decir en su profecía es que él va a hacer un nuevo pacto. Y entonces él dice, déjame leer el versículo otra vez porque es muy claro, él dice en el versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Noten lo que dice aquí. Pondré mi ley, no las leyes, no los mandamientos, no las tablas de la ley que ya existían. No. Ahora Dios dice, pondré mi ley. Yo quiero someterte a considerar, para que medites y ores y le pidas al Espíritu Santo iluminación, de que cuando Dios habla de su ley, él no está hablando específicamente de los 10 mandamientos y todos los mandamientos que le dio al pueblo de Israel en el desierto. Quiero decirte, como te dije anteriormente ya esta semana, que la ley de Dios es una ley espiritual. Y esa ley espiritual ha existido desde antes de la fundación del mundo. La ley que Dios le dio en los mandamientos y los estatutos y mandatos a Israel era una ley que tenía que ver con ellos, que tenía que ver con para guiarlos a ellos, para que ellos obedeciesen y se sujetasen a Dios por fe, obedeciendo la ley, pero no pudieron. Él mismo dice, quebrantaron esa ley. La ley eterna de Dios, la ley espiritual de Dios es muy diferente a las tablas de ley de los 10 mandamientos y la letra de la ley del antiguo pacto. Porque la ley espiritual de Dios es la ley del amor. La ley del amor. El amor es parte del eterno propósito de Dios. El amor es la razón por qué Dios quiere establecer su orden y gobierno en la tierra. Él quiere que su gobierno esté en la tierra para que su amor esté en la tierra. Para que con el amor de la ley del amor haya unidad, haya paz, haya gozo, haya armonía. No como tenemos hoy, guerras y tenemos luchas y contiendas y la maldad y nadie respeta la vida de otro porque no hay amor. Hay mucha religión, pero no hay compasión. Hay mucha la religión con legalismo y acusaciones y condenaciones y juicios, pero no hay amor. La parábola del buen samaritano, es bueno repasarla, la que Jesús enseñó. Es interesante que él habló de un líder religioso que le pasó al samaritano. ¿Por qué? Porque tenía prejuicio contra el samaritano. Típico del espíritu religioso. Entonces, la ley de Dios es la ley espiritual del amor. Ahora, alguien me llamó y estuvimos conversando y me dijo, me preguntó, ¿por qué tú estás seguro que la ley espiritual es la ley del amor? Y yo dije, pues gracias por preguntarme. Déjame someterte lo siguiente. Primeramente, la Biblia nos enseña de que Dios es espíritu. Claramente, Jesús mismo lo dijo. El Padre es espíritu, Dios es espíritu, Dios no es carne y sangre, Dios es espíritu. Entonces, también la Biblia nos dice que nadie conoce a Dios si no conoce que Dios es amor. Dios es amor. Jesús habló del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. En otras palabras, Dios es amor. Entonces, Dios espíritu es amor. Entonces, la ley espiritual de Dios, estamos hablando espiritual de Dios, es amor. Porque Dios es amor y Él es un espíritu. Esa es su ley espiritual. Esa es la ley que gobierna el gobierno de Dios. Todo el gobierno de Dios es alrededor de la ley del amor. Por eso fue que envió a su Hijo. El plan de redención lo tenemos porque Dios nos amó. Piensen. Noten cómo Dios
continuamente está mostrando amor, 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 amor. Jesús habló mucho del amor. A los religiosos vinieron a confrontar un día a Jesús con la ley, con las tablas de la ley y los mandamientos. Y Jesús le dijo, un momentico, yo les voy a contestar a ustedes la pregunta. Amen a Dios con todo corazón, con toda su alma y todo su ser, y amen a su prójimo como a sí mismo, porque en esos dos mandamientos está toda la ley. Eso fue lo que Jesús dijo, y lo dijo varias veces. Amar a Dios y amar al prójimo, eso son ahí, sobre eso están todos los mandamientos. Entonces, la ley espiritual de Dios, cuando Dios está hablando de su ley eterna, de su eterno propósito, es la ley del amor, porque Dios es espíritu y Dios es amor. Entonces su ley es la ley del amor. Esa es la ley que Dios dice aquí en Jeremías que él va a escribir en los corazones del hombre, en la mente del hombre. No los 10 mandamientos, si no lo hubiera dicho, no las leyes. No, te vuelvo a leer aquí, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley singular, amor, la ley del amor, dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahora mira lo que dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ahí está, el perdón. El perdón es el fruto ¿de qué? Del amor. Dios ama, Dios perdona. Dios amó a David, Dios perdonó su pecado. Dios amó, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia clara, Jesús lo dijo. Entonces, es importante entender esto. Dios dice que el nuevo pacto es que Él va a escribir su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, si Dios escribe su ley en mi corazón y en mi mente, yo no necesito tener las dos tablas delante de mí, los 10 mandamientos, para que yo tenga que guardar el cuarto o el sexto o el quinto o el séptimo o el otro. No, ninguno, no tengo, porque el nuevo pacto no es de acuerdo a los 10 mandamientos. Tampoco tengo que tener los otros 600 mandamientos y pico, eran 680 y pico. No tengo que tenerlos tampoco. Los mandamientos de dieta, de que coma esto, que no coma esto, que ponte esto, que no te pongas esto. Nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora no hay que enseñarme eso, porque Dios dice que en el nuevo pacto, al que ha nacido de nuevo, al que ha sido redimido, Él con ese hombre y esa mujer hace un nuevo pacto y Él escribe su ley, la ley del amor en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Para que el Espíritu nos guíe a vivir lo que está escrito en el corazón y en la mente por el Señor. No por doctrinas y dogmas y teologías de ley y tanto legalismo que existe hoy en el cristianismo religioso. Hubo un gran amigo mío que me llamó esta mañana y me dijo, he estado escuchando tu programa y porque te conozco y somos amigos, me atrevo a hacerte esta pregunta. Tú hablas mucho acerca de la diferencia del nuevo pacto y de la ley del amor y hablas mucho acerca de los 10 mandamientos y la ley del Antiguo Testamento y tú dices que el nuevo pacto es aparte, que hoy Dios no nos está pidiendo la obediencia a los mandamientos. Y tú haces eso porque tú creciste en una religión que es fuerte enseñando eso y quizás tienes cierto dolor o te queda heridas contra eso y por eso hablo. Yo le dije, mira mi amado, yo no uso la plataforma de predicación para desquitarme nada. Y le dije a él, cuando yo salí de esa denominación hace ya casi 40 años, descubrí en el mundo cristiano religioso, en el mundo evangélico, en el mundo pentecostal,
que había más legalismo ahí que lo que había de donde yo había salido. ¿Por qué? Porque el legalismo está en todos lados en el cristianismo religioso. En todos lados. Es un cáncer. Es una levadura que ha dañado todo el pan. Legalismo. Y yo le dije, no, yo simplemente tengo pasión por el nuevo pacto y tengo pasión para que las personas tengan entendimiento que no tenemos que vivir guardando ni obedeciendo mandamientos, sino vivir la vida del Espíritu. Entonces él me dijo, dime en pocas palabras cómo yo puedo vivir esa vida del Espíritu. Y yo dije, bueno, eso es lo que estoy enseñando. Sigue mirando el programa cada noche. Pero vamos un momentico a Romanos capítulo 8. Porque por eso es que estamos en Romanos 8. Porque Romanos 8 nos empieza a enseñar cómo es que vivimos esa vida del Espíritu. Y cuando leemos Romanos 8 nos damos cuenta que nos confirma la profecía de Jeremías 31. Porque Dios nunca se contradice. Dios no es que dice una cosa en un lugar y después te pide hacer otra. No. Él dice en la profecía, cuando yo escriba mi ley en el corazón de los hombres y la mente, ninguno tendrá que enseñárselo uno al otro, porque habrá un testimonio. Me conocerán, el mundo me conocerá por el testimonio, por el amor que va a salir de David Castro, por el amor que va a salir de José, de María, de Ana, de Pedro, por el amor. Ese amor va a ser una fragancia dulce, un aroma. Y esa fragancia es la que va a dar a conocer quién es Dios. El problema en el mundo hoy es que no tienen la fragancia de la ley del amor de Dios, sino que la fragancia que hay en el mundo es religión y hiede, apesta. Tristemente, no hay buen testimonio. Mira lo que dice Romanos 8. Volvamos allí y vamos a leer el versículo 5 y 6 de Romanos 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando yo pongo mi mente en las cosas del Espíritu, estoy poniendo en mi mente lo que el Señor ha escrito en mi mente y en mi corazón. Yo no necesito que me enseñen los 10 mandamientos ni la ley. Yo nada más tengo que poner mi mente en lo que ya está escrito. Tengo que poner mi mente en el señorío de Cristo. Tengo que poner mi mente en la perfecta voluntad de Dios. Tengo que poner mi mente en la ley espiritual del amor. Tengo que poner mi mente en lo que es el fruto del Espíritu: gozo, paz, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Si tú ves que en tu vida no hay gozo, no hay paz, no hay dominio propio, no hay mansedumbre, no hay paciencia, entonces es obvio que tu mente no está en las cosas del Espíritu. Pero si tú quieres tener el fruto del Espíritu, si tú quieres que lo que Dios ha escrito en tu corazón de la ley de amor, que da el fruto del Espíritu, que da el fruto de armonía y de unidad y de perdón y de aceptación, entonces tú tienes que poner tu mente en esas cosas. Vuelvo a leer. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Aquí no dice a los mandamientos de las 2 tablas. Aquí no dice a la letra de todos los mandamientos del antiguo pacto. No, dice a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley? La ley del amor, la ley espiritual del amor. Entonces, versículo 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley, y ahora voy a parafrasear, espiritual de Dios, que es el amor. Pues ni siquiera puede hacerlo. Esta es la mente carnal, no puede. Si yo estoy pensando en resentimiento, ese me la hizo y la va a pagar, yo no lo perdono porque no se merece el perdón.
Eso es mente en la carne. Y eso no va a dar el fruto del Espíritu. En otra ocasión yo te voy a compartir algunas cosas personales mías. Y te voy a compartir mi testimonio personal. Porque cuando yo enseño estas cosas, las estoy enseñando porque yo sé lo que yo he vivido esto. Yo he vivido muchos años de mi vida en la carne. Y muchos de los amigos que me escuchan y que me conocen están sorprendidos de oírme ahora porque ellos me conocieron cuando yo vivía en la carne. Y cuando yo vivía en la carne, yo no era nada agradable. Pero yo doy gracias a Dios que Dios me libró del legalismo religioso. Me dio entendimiento del reino, del gobierno de Dios, del señorío de Cristo, del nuevo pacto, de la vida del Espíritu. Hay algunos que enseñan que la vida del Espíritu es estar haciendo la obra del Señor en la iglesia. Que la vida del Espíritu es si tú estás metido en la iglesia todos los días haciendo esto y haciendo lo otro y haciendo... Esa es la vida. No, eso no. Ese es el activismo religioso. Eso es la religión manipulándote y usándote. Esa es la religión. Déjame ni seguir la lista. Eso es diabólico. Yo no estoy diciendo que no debemos servir al Señor. Yo estoy aquí esta noche sirviendo al Señor. Eso es lo que estoy haciendo. Pero yo lo hago por el Espíritu. No lo hago porque me estoy ganando algo. No lo hago porque estoy siendo intimidado. No lo hago porque pienso que si no lo hago voy para el infierno, como le dicen algunos líderes a los miembros. Entonces, hay una gran diferencia de la vida y la mente puesta en la carne a la vida y la mente puesta en el Espíritu. ¿Dónde está tu mente? Determina qué fruto va a dar tu diario vivir. Mañana en la noche a las 7:30 hora central de Estados Unidos continuaremos acerca de la vida del Espíritu. Hasta entonces, no olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro en YouTube. Suscríbete ahí a YouTube, recomienda los videos. Ahí tenemos todos los videos que hemos grabado de estas series. Esta es la serie número 8, así que hay 8 series que hemos enseñado en los últimos 5 meses aquí. Y nos vemos mañana en la noche. Hasta entonces son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches.